Chicos, buenos días. El día de hoy es miércoles 10 de mayo y bueno, vamos a ver el día de hoy actividades de la materia de matemáticas. El tema que vamos a tratar hoy es más que nada porque yo he visto que les ha costado un poco de trabajo o que les cuesta trabajo resolver algunos problemas matemáticos. No tanto el hacer la operación, sino identificar qué operaciones tienes que realizar para llegar a la solución. Entonces el tema del día de hoy va a ser precisamente eso y las actividades de igual manera. Vamos a resolver algunos problemas matemáticos en Zoom. Recuerden que lo que yo les envíe a plataforma Santillana no se resuelve de tarea, no se resuelve antes de entrar a Zoom, nada. Se resuelve durante la clase de Zoom para que yo los pueda ir guiando y pueda ver yo las dudas que tienen, en que están bien o en que están mal, ¿de acuerdo? Es importante también, chicos, les aclaro que estos videos los vean antes de entrar a Zoom, porque bueno, si ustedes entran sin el conocimiento previo de los videos, pues entran prácticamente en ceros y tengo que repetir todo lo que estoy diciendo aquí. Entonces una cosa es que yo entre y repita pero ciertas cosas para que quede todo claro y vea que incluso ustedes me estén repitiendo lo que entendieron, a que yo les tenga que decir todo nuevamente y se pierde pues tiempo que podemos aprovechar para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lleguen a Zoom con el video ya visto y las actividades ya copiadas en su libreta o impresas, dependiendo la indicación que se les dé. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, chicos, como les dije, el tema de hoy tiene que ver con lo que es la resolución de problemas matemáticos. Yo lo que encuentro en ustedes es que tienen problemas para resolver o más bien para identificar qué problemas tienen que realizar para poder llegar a la solución de los problemas. Pero bueno, eso no es tan difícil si sabes tú leer más que nada la pregunta o el contexto de la información que te está dando el problema, porque recuerden que un problema es diferente a solamente hacer una operación. El problema pues te va a dar un contexto o una historia que te va a permitir a ti obtener los datos, que te va a permitir a ti también saber qué tienes que realizar, si suma, resta, división, multiplicación. Y aparte pues también viene una pregunta que es la que te va a detallar o la que te va a terminar de decir qué tipo de operación tienes que realizar, ¿de acuerdo? Pero bueno, primeramente existen tres tipos de operaciones, tres tipos de problemas matemáticos. El primero es de operaciones de sumas o restas en las que tú pues te va a decir alguna historia en la que te dice que hay que agregarle, en la que le dieron, que le regalaron, o le quitaron, o regaló, o prestó, o etcétera. Y tú tienes que la operación que realizar, que es una suma o una resta para poder llegar a la solución de este problema. ¿De acuerdo? El segundo problema es un problema con operaciones mixtas de suma o resta, o incluso multiplicación o división. Mixto me refiero a que primero tienes que realizar una suma y después una multiplicación, o primero una multiplicación y después una resta, dependiendo cómo sea el problema. Por ejemplo, que te dice que tu mamá te regaló 5 lápices, pero cada uno lo vas a dividir entre tus hermanos. Ajá. Entonces tú ya, ¿cuántos lápices tenías? Bueno, y te dice también que tenías tú primero 10 lápices y después te pregunta cuántos lápices tienes en total y cuántos tienes que repartir a tus hermanos. Entonces lo que tienes que hacer primero es una suma, pues saber cuántos lápices tienes ahora en total, que serían 15, y dividirlos entre tus 5 hermanos, pues vas a dividir 15 entre 5. Y si te das cuenta, primero hice una suma, luego una división, y ese es un problema mixto. Ajá. Y por último, el último tipo de problemas son los de división y multiplicación, en los que te está diciendo ahí que pues se tuvo que repartir algún producto o el problema en sí es que tienes que repartir o que tienes que obtener el total de, no sé, 5 cajas tienen 3 botes cada uno. ¿Cuántas cajas hay en total? Por ejemplo, es el total de un producto o de varios productos que tienen la misma cantidad. ¿De acuerdo? Entonces son los tres tipos de problemas que hay. O problemas con suma y resta, problemas de operaciones mixtas y problemas de multiplicación y división. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, lo básico para poder
identificar qué problema tienes que realizar es leer bien detalladamente el contexto. Lo que ustedes luego hacen, chicos, y se los he dicho varias veces, es que no leen el problema como tal, solamente ven los números que les dice. Incluso hay veces que son problemas con trampas en los que te dicen varios números, pero solamente necesitas 2 para realizarlo. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer, aprender a leerlo. Yo sé que a veces los problemas son muy largos, a veces incluso nada más de verlo suelen ser cansados, pero pues es leerlo paso por paso. Si no lo entiendo, lo vuelvo a leer, lo analizo. Es muy importante analizarlo para poder yo decidir qué tengo que hacer, suma o resta. Y lo han notado ustedes que, bueno, yo lo leo con ustedes, lo vamos leyendo poco a poco, le doy un contexto diferente y lo entienden. Entonces eso también, ponerlo, si no lo entiendo en el contexto que me está marcando, que a lo mejor no entiendo una palabra también, pues puedo usar otra palabra o buscar el sinónimo de esa para saber, o el significado para saber de qué se está hablando, a qué se está refiriendo. Ajá. O por ejemplo, también saber si me dice que son docenas, que una docena de rosas se repartió entre 5 personas, cuántas rosas le tocaron a cada una, pues ahí primero me está diciendo que voy a repartir, tengo que hacer una división. Pero que voy a dividir, son 5 personas y una docena. ¿Cuánto trae una docena? También tengo que conocer esos vocabularios. Docena, decena, centena, etcétera. Ajá. Si yo estoy diciendo que tiene una docena, pues son 12 rosas. 12 rosas entre 5 y hago mi división. Ajá. Son 2 y fracción. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante para resolver un problema matemático, sea del tipo que sea, es leer. Leer detalladamente el problema, analizarlo e identificar cada uno de los pasos, de los... se me fue la palabra, elementos del problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir aquí, les voy a dejar un video también. Ahorita les explico rápidamente el resto del tema, pero de todos modos les voy a dejar un video en el que nos ayude a comprender esto. A lo mejor no me están entendiendo a mí, a lo mejor en el video lo entienden mejor, o a lo mejor en Zoom, ya que lo estemos trabajando, pues lo entienden mejor. ¿De acuerdo? Para eso es este curso, para eso son estas actividades, para que ustedes quede bien reforzado y ustedes cuando regresen a clases pues sepan hacerlo bien, ya sin tanto problema. Ojo, también es muy importante para esto pues aprender bien cómo hacer una suma, cómo hacer una resta, cómo hacer una multiplicación, división, etcétera. Ajá. Es muy importante también saber acomodar bien los números, porque de nada me sirve pues yo saber que voy a hacer una operación de suma, si yo, perdón, la acomodo mal, o una resta, o una multiplicación, la operación que sea, si yo lo acomodo mal, puede que yo haga el procedimiento adecuadamente, pero pues desde un inicio lo acomode mal, ya está mal. Ajá, mi resultado no va a ser correcto. Entonces, son cosas muy importantes para poder resolver un problema. Y a lo mejor se oye difícil así, o se oye cansado de, ay, tengo que hacer muchas cosas. Son cosas que ya lo saben hacer, son cosas que han practicado desde primer año, incluso desde preescolar, que aprendieron los números, a acomodar los números como debe de ser. En primer año, pues a sumar, a restar, pues acomodar los números como debe ser, y ya lo vimos tanto en el salón de clases como las semanas pasadas en línea, ya lo vimos que hay que acomodar adecuadamente las operaciones. Ajá. Entonces, sigamos con esto, vamos a ver qué más datos nos dan. Bueno, ustedes dirán, pero pues ¿cuál es la importancia de que nosotros aprendamos a resolver problemas? Si nada más me dicen que sume tal y ya lo hago. Yo sé sumar, yo sé restar, sé dividir, sé multiplicar. Con punto decimal incluso. Ajá. Sí, es muy importante eso, ya se los dije. Pero pues esto también nos va a ayudar en nuestra vida diaria. No es lo mismo escribir las cosas, no vas a escribir, por ejemplo, el problema. Esto te va a ayudar a pensar, te va a ayudar a que tu mente se agilice y pueda pensar más rápido al momento de encontrarte en una situación en la que requieras hacer una operación rápida. Ya les dije, los ejemplos que yo hice aquí ahorita, pues son sacados del momento. Entonces también eso vamos a nosotros a aprender a realizar
estos problemas, pero eso lo dejamos para la próxima clase, ¿de acuerdo? Ahorita lo que me importa es que primero aprendan a resolverlos. Si no saben cómo resolverlos, pues si yo les pido que realicen uno, no van a saber cómo redactarlo, porque también hay que saber redactarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto entonces nos agiliza lo que es la mente, nos ayuda a pensar mejor, nos ayuda a realizar bien las cosas en nuestra vida diaria, en las situaciones a resolverlas adecuadamente, que si yo estoy en el mercado y mi mamá me pide que le ayude a hacer una suma, pero no trae ni siquiera papel, me está diciendo que lo que tengo que hacer, alguna situación, etcétera, pues esto me va a ayudar a pensar mucho más rápido. Entonces, todo lo que sea matemáticas nos ayuda en nuestra vida diaria, chicos, porque todos los días vemos matemáticas. En el simple hecho de prender la televisión y poner en el canal que quieres, te ayuda con eso es matemáticas. El prender una computadora ya estás aplicando matemáticas porque pues la computadora fue hecha a base de matemáticas. El checar la hora es matemáticas, el contar algo es matemáticas, tú vas a la tienda es matemáticas, todo es matemáticas, chicos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante aprender todo esto. Ahora, para poder resolver problemas de matemáticas, como ya les había dicho y lo estoy repite y repite porque es muy importante que se lo graben. Lo primero que tengo que hacer, aparte de leer, bueno, ya leí el problema, es identificar mis datos. Si yo tengo, por ejemplo, un problema que me dice María fue a la tienda y llevaba 500 pesos. Compró unas papas de 20, unas papas de 50 centavos, perdón, un litro de leche de 20 pesos y unos chicles de 5 pesos. ¿Cuánto gastó en total y cuánto le sobró? Entonces ahí me está pidiendo dos respuestas. Ajá, entonces quiere decir también que voy a hacer una operación mixta. ¿Por qué? Porque primero pues voy a restar, tengo que sumar cuánto gastó. Entonces sumo 20 más 20 más 5. Esa es una operación. Y con eso ya puedo saber cuánto gastó y digo, pues ella gastó 45 pesos. ¿Cuánto le sobró al final? Pues tengo que restar ahora los 500 pesos menos 45 y sacar mi resultado. Ajá. Entonces, ese es un tipo de operación mixta y tengo que yo analizar mi problema para poder resolverlo. Las preguntas, yo varias veces se los había comentado incluso en clase y se los dije también en las clases en línea, que se fijen muy bien en la pregunta que les está haciendo para que ustedes puedan bien detallar qué es lo que quieres tú saber. Si le sobró, si le aumentó, si le quitó, si repartió. También las palabras clave que puedes tú buscar en un problema es le regaló, aumentó, su mamá le dio. Quiere decir que son problemas de suma. Entonces son palabras clave que me van a ayudar a mí a saber que mi operación va a ser una suma. Todo lo que tenga que ver con agregar, con aumentarle a las cosas. Palabras clave que me ayudan a saber que es una resta, pues le quitó, le regaló, le cedió, perdió, todo lo que tenga que ver con que ya no tiene algo, que se le quitó algo, pues va a ser una resta. Yo tenía 50 pesos, le di 10 a mi hermano, ¿cuánto me queda ahora? Ajá. Esa es una resta, un problema de resta. Todos los problemas que tengan que ver con división, las palabras clave pues pueden ser se repartió, se les dio, compartió, etcétera. Ajá. Pero pues también aquí hay que fijarse muy bien porque se puede confundir uno con las operaciones de resta, porque yo puedo decir que compartió 50 pesos con su hermano y tenía 100, ¿cuánto le quedó al final? Entonces es una resta. Pero si yo digo que tenía 100 pesos y compartió entre sus 3 hermanos, y por lo regular la palabra entre aparece en estos problemas de división. Entonces tienes que fijarte bien en lo que estás leyendo. Y los problemas de multiplicación son aquellos que en las palabras me va a decir que tenían un producto y quiero saber cuánto cuesta o cuánto es el valor de una cosa comparándola con muchos más. Me refiero, por ejemplo, si yo digo que una rosa vale 5 pesos y yo compré 12 rosas, ¿cuánto gasté en total? Tendría que sumar 12 veces 5 o más fácil multiplicar 12 por 5. Ajá.
Entonces son palabras que tengo que identificar, son situaciones que tengo que identificar. Las preguntas de igual manera, ya les decía, me van a ayudar a definir bien qué tipo de operación voy a hacer. Ya poníamos ejemplo también de las mixtas, en las que me pide primero que agregue y después quite. La pregunta es la que me va a definir si fue mixta, si fue suma, si fue resta, etcétera. ¿Ok? Y los elementos que tengo que identificar yo para poder resolver mis problemas son, en primer lugar, los datos, los números que me está marcando. Ajá. Lo primero que nada que voy a identificar es suma, resta, multiplicación, división. Ajá. En la fracción es lo mismo, si tengo que hacer una suma, una resta, una división, una multiplicación. Que hasta ahorita ustedes lo único que saben hacer es suma, resta, y si no me equivoco es división, pero lo vimos con otro nombre. Pero bueno, suma y resta, con eso hasta ahorita basta. Ajá. Ya identifiqué qué operación voy a hacer. Segundo, qué datos me está proporcionando. Los números que me está dando, si me los está dando directamente, o tengo que buscarlos yo porque están escritos con letra o porque están escritos en otras palabras, como ya lo decía, en docena, centena, decena, quincena, etcétera. ¿A qué se refiere cada una de esas palabras? Y posteriormente pues ya realizo mi operación y mi resultado. Entonces, si ustedes se han fijado, las operaciones que yo los problemas que yo les he llegado a poner, pues les pido primero que pongan la operación y después el resultado, porque a mí me va a servir para poder estudiar en un futuro y saber qué puse. Si fue una operación de una suma y por qué, si una resta, por qué, y mi resultado, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy lo que van a hacer es eso. Les voy a dejar algunos problemas de matemáticas. Ustedes revísenlos, por favor, antes de entrar a Zoom, para que ya entrando a Zoom los leamos y ya ustedes me puedan ayudar diciendo qué operación tengo que realizar para poder contestar mis operaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, les dejo aquí un video que le explique un poquito mejor lo que estuve explicando ahorita. A lo mejor lo hace más pequeño, con otras palabras que entienden mejor. Como ustedes lo entiendan, no hay problema. Mientras lo entiendan, está perfecto. Y nos vemos al rato en plataforma Zoom a la 1 de la tarde. Recuerden ser puntuales, chicos, porque luego yo comparto la pantalla y ya no me deja agregar a nadie más. Entonces voy a hacer todo lo posible por compartirlo desde otra pantalla, pero necesito mover varias configuraciones y luego eso me trae más problemas. Pero bueno, de todos modos, traten de ser lo más puntuales posibles, ya llevar todo estudiado y su material, no lo olviden, por favor. Y los quiero bien sentados, bien sin comer ni nada de eso, para poder aprovechar el tiempo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces les dejo aquí el video y les deseo que tengan un bonito día. ¿Qué es un problema? En los diferentes cursos de primaria, en las clases de matemáticas, tu profesor o profesora te pondrá problemas. Un problema matemático consiste en buscar una solución. Para ello es necesario que conozcas una serie de pasos que puedes aplicar a cualquier problema. Fíjate, para resolver un problema de matemáticas, 1, 2, 3, comprende, piensa y resuelve. Esto es un problema. Los problemas de matemáticas se componen de dos partes. En la primera te cuentan el problema y te proporcionan los datos. En la segunda parte te hacen una pregunta. Esta pregunta es importante porque nos va a decir qué es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuáles son los pasos para resolver un problema? Para resolver un problema, primero tenemos que comprender, luego pensar y por último resolver. Empezamos comprendiendo el problema. Para poder comprenderlo, lo leemos tantas veces como sea necesario. Carlos hizo 35 fotos y su hermana Clara hizo 25 fotos más que él. ¿Cuántas fotografías hicieron entre los dos? Una vez leído el problema, en la libreta tienes que hacer un pequeño cuadro donde vamos a ir sacando todos los datos importantes del problema. Mira cómo lo hago yo. Carlos hizo 35 fotos.
Es un dato importante, por tanto lo voy a escribir. Y su hermana Clara, este es un dato secundario, no afecta al problema, ya que nos da igual que sea su hermana o su prima. Seguimos. Su hermana Clara hizo 25 fotos más que él. Fíjate, 25 fotos más que él. Lo escribo también. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántas fotografías se hicieron entre los dos? Una vez tengo los datos, pasamos al siguiente paso, pensar. Observo los datos y veo que sé cuántas fotos hizo Carlos, 35, pero no sé cuántas hizo Clara. Solo sé que hizo 25 más que su hermano Carlos. Por tanto, tendré que averiguar cuántas hizo Clara y así poder saber cuántas hicieron entre los dos. Pensar conlleva saber qué operaciones tengo que utilizar para resolver el problema. En este caso van a ser dos sumas. Una para averiguar el número de fotos que hizo Clara y otra para averiguar el número de fotos que hicieron los dos hermanos. Cuando ya he pensado, hago el último paso, que es resolver. Sé que tengo que hacer dos sumas. Empiezo por la primera. Carlos hizo 35 fotos y Clara 25 más que su hermano, por lo que si Clara hizo 25 más, ella hizo también 35. Tan solo tengo que sumarle las 25 de más que hizo. 35 más 25 son 60. Clara hizo 60 fotografías. Ahora ya sé cuántas fotos hizo Clara, pero lo que me pregunta el problema es cuántas fotografías hicieron entre los dos. Si Carlos hizo 35 y Clara, tal y como hemos averiguado, hizo 60, entre los dos hicieron 35 más 60, 95 fotografías. Este es el resultado del problema.